escritora Amanda Pedroso, Mabel Pedroso, Paulino Gómez, acá está Carmen Casartelli, está Nelson Zarza, también está sumando en este momento Lucino Rodríguez, nuestro artista, nuestro querido amigo Blas, y todo su equipo por estar con nosotros. Acá Mario, sí, acá está, si pasador, no sé, ave, hoy me amo y potada y catupe ñemo ya así, a ver, ahora coina pequesu, o capupa bebé que sujina. 5.000 hijas y ave Mario. Pensamos, hoy me amo aprender a buiteo y potada, si pasador, hoy potada me moraje, no había bimbeyu, vaya guamacá, pastel mandijó, cocido, hambueva, catupa bebé ñemo ya. A todos le damos, repito, la bienvenida. Queremos recordarles que la festividad de San Juan esta noche para mañana, algunos o algunas de ustedes que tendrán todavía esa nostálgica posibilidad de practicar alguna prueba, aunque ya no hay vela de cebo, pero ven la esperma, buscar y echar unas cuantas gotas, un poco de agua, a ver si sale la inicial de algún afortunado o afortunada, o aquel que sea en este caso más aventurero, que a medianoche quiera buscar un banano, o beber la machete, yo caje ese bebé o nojeo, vea machete de 60 bebé más vagina bien por la juyara. Así que eso recordar también una cuestión muy interesante, el fuego es el elemento central, nosotros pusimos hoy el fuego y que en este momento está sirviendo inclusive para preparar nuestro cipasador. Tatato y Samba es en San Juan, se suele decir que en esta época, al entrar en el invierno, el solsticio de invierno, normalmente los rayos del sol llegan con menos intensidad y que para tratar de aumentar el calor, los seres humanos antiguamente y hasta hoy, entonces generan unas fogatas como esta y en el medio de la fogata, al calor de todos, poder sobrellevar esta etapa del año que implica un poco de frío, un tiempo de reposo. Y en el interior era una costumbre, ya eso lastimosamente no podemos ver por acá, adultos y niños saliendo en las campiñas a buscar el famoso capií, a pedape capigón guatí, ya puede tener atado, a Huerú, juega Yerere, Huerecoja, que se acaba una semana antes, el 23, acuerda ya un pero más un mendigo, en Tatarje, prendiéndole fuego como una especie de antorcha, recorriendo las canchas, los caminos del pueblito, gritando viva el señor viva el señor San Juan, Caraí San Juan, ahora Reoñemumba Aguazúa. Y la otra cuestión también, como acá lastimosamente esta noche no podemos hacer, pero les decía, tenemos el fuego en el fogón. Dicen que para preparar el famoso Tataari Yehazá, la costumbre tenía que ver con encender una vela, ya a la tardecita, casi al oscurecer, y al gastarse la vela, llegar casi a su final, entonces con el pequeño fuego que todavía había, con eso se podía encender entonces la fogata. La gente suele decir que la mejor leña que se podía usar era y es el Curupaí. Apea o Imbao, pea oye pisó, apea Arios Asal, la gente Tataari, la Tatapi Ari. Y dicen que inclusive original de la tradición era pasar 3 veces por sobre las brasas. Ahí vete ya viste. Apea o miramos pisajavi penda putepi mandu y coa, pues arepe ya se la muena mi pae. Nosotros tenemos acá el Judascay, que con un tema que fue motivo de muchos comentarios y muy tristes comentarios en estos días en nuestro país, la figura de esta institución que es la Senat. Allá tenemos nuestro cambucí literario, que pasa a ser un cambucí diferente, ¿verdad? En este caso el cambucí literario tiene libros, para quienes después se acerquen, le vamos a facilitar el garrote, bella de Cobete y Paulino Amao Yegi. Apenas pensamos, han oído yo y cato, han oído aprender un mi libro, Obrero Yapoa. Y repito, tenemos música, vamos a tener poesía, casos.